Bueno, estamos de regreso. A ver, hace unos años se estimó que aproximadamente 120 millones de bolivianos se gastan, se invierten, se usan en lo que es el Gran Poder, pero resulta que no es tan exacto, o sea, no es tan fácil tener esa información de manera tan precisa. Y bueno, queríamos hablar de eso más diseccionado y para eso hemos invitado a nuestra caserita, Valeria Salinas, economista del cultural. programa. La caserita total, ya pronto va a tener su bloque aquí y todo. Sí. Economía con Valeria Salinas. Economía cultural con Valeria Salinas, con por Valeria favor. Salinas. En todo caso, Vale, gracias por venir, gracias por estar con nosotros otra vez. Yo quería preguntarte, ¿qué instituciones cuentan con información estadística sobre el Gran Poder? Pero así, buena información. Primero, chicos, gracias por la invitación. Hablemos de economía con Valeria Salinas. Ya sabes. Y hoy vamos a hablar del Gran Poder y vamos a hablar de datos precisos. La primera imprecisión, 120 millones de dólares. ¿Dólares? No de bolivianos. A dólares. Dólares. Se llama Esa ha así. sido la última estimación que tenemos, que ha sido realizado, digamos, este dato lo tenemos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en base a lo que iba a pasar el 2019. ¿No? De ahí ya sabemos que vino la pandemia, todo, y se detuvo, entonces como un dato así preciso va a ser el que se tendría que calcular este año. Como reactivación. Como reactivación. Lo interesante es que estos 120 millones que se han estimado en ese entonces, teniendo en cuenta un calendario festivo de 9 meses, que comienza en noviembre y acaba el día de la entrada. ¿No? Durante todo ese calendario festivo hay un montón de actividades, ¿no? Las recepciones sociales, las promesas, los ensayos, todo una serie de actividades que por lo general quienes más cumplen son las fraternidades de Morenada. De hecho, de estos 120 millones, el 91% corresponde al gasto efectuado solamente por las fraternidades de Morenada. ¿Por qué solo las fraternidades de Morenada? Porque primero, son las que más cumplen este calendario festivo, es decir, que se rigen mucho a todas las actividades que se tienen que hacer. Y por otro, porque sabemos que la morenada es conocida como una danza pesada. ¿Qué quiere decir que sea una danza pesada? Está representando el peso de un prestigio social y el peso del dinero que uno tiene que gastar para bailar morenada. Claro, porque para entrar a bailar no tienes que pagar 500 bolivianos, no. Más que eso, Dani, Es porque, o sea, incluso en Oruro, incluso en la entrada universitaria, que es, digamos, la de menos costo, uno tiene que dar una cuota para ser parte de la fraternidad, porque hay cosas que cubrir, ¿no? Pero hay un tema de todo lo que, por ejemplo, no puedes comparar las joyas que llevan las cholas paceñas con otras danzas que no tienen como parte del atuendo joyas que por lo general son de oro. ¿No? Porque en la morenada sí hay un gasto más pesado y los varones incluso durante las recepciones sociales, si tú te fijas, llevan anillos de oro, llevan broches de oro, incluso con diseños de morenos, con sus nombres. Entonces hay un tema de gasto en joyería muy importante que le va añadiendo este peso a esta danza pesada y por eso es que ellos cargan el 91% del gasto. Ahora, algo que ha pasado este fin de semana, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la preentrada, pero ha pasado algo bien interesante y económicamente esto hay que analizarlo, porque dentro de esos 120 millones que se ha estimado para el 2019, decimos, no son 120 millones, es un montón de dinero, mueven un montón de tema en cultura, ¿no? Este dinero vinculado a la cultura. Primero, de estos 120 millones, el 43% está destinado al gasto en temas de consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo la cerveza, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que también dentro de toda esta parte ritual dentro del Gran Poder está el tema de consumo de cerveza, incluso hasta para la chaya, ¿no? Porque incluso en las recepciones sociales y demás vemos que los fraternos antes de beber el vaso de cerveza siempre tienen que chayar y echar un poco a la Pachamama, ¿no es cierto? Entonces hay un gasto importante, vemos fotos también de latas de cerveza y es un tema ritual, cultural, que está vinculado a ciertas temas culturales dentro de lo que es el movimiento que hay en el Gran Poder, pero este gasto de que yo estoy comprando cerveza dentro del Gran Poder no vendría a ser parte de la economía cultural que mueve el Gran Poder. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado en anteriores programas que cuando hablamos de economía cultural estamos vinculando esto a compra de bienes y servicios que tengan como insumo principal la creatividad. La cerveza no vendría a ser un producto cultural, porque es un producto convencional de una economía, no es un producto como tal.
Diferente que lo que pasaría con la joyería, con un sombrero borsalino, qué sé yo, que sí tienen temas de creatividad, o los bordados, los bordadores, ¿no? Entonces estamos apartando ya, digamos, un 43% de lo que deberíamos concebir como gasto en economía cultural. Pero, ¿por qué les decía que es importante ver lo que ha pasado este fin de semana? Porque contanos, por favor. Sabemos que se ha desatado como una guerra entre dos marcas de cerveza. Así no es. vamos a decir las cervezas, pero una era la tradicional y la otra es una que ha ingresado con una estrategia de marketing. Yo pienso que ha sido brillante, ¿no? Porque es como que ha logrado desplazar algo que ya está muy instaurado en cuanto a esa presencia que todos sabíamos que tenía esa marca roja de cerveza, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entra esta nueva cerveza y desplaza a la tradicional, pero esta nueva cerveza no es producida en Bolivia, no, es una cerveza que es producida en Brasil. Entonces, ingresa esta nueva cerveza y ese 43% de esos 20 millones va a ir destinado a comprar un producto brasilero. ¿Qué quiere decir esto? El momento en el que yo, boliviano, que vivo aquí, compro un producto del exterior, eso ya no va a contabilizarse dentro del Producto Interno Bruto de Bolivia, porque eso vendría a ser como el consumo de importaciones. Yo estoy comprando algo que le pertenece a otro país. Entonces, ese dinero que se va a destinar, ese 43% de los 120 millones, va a ir al Producto Interno Bruto de Brasil. Ya no se va a quedar aquí. Eso es bien interesante porque anteriores años, digamos que la cerveza tradicional, que era la boliviana, la de la marca roja, tenía como una presencia hasta de monopolio dentro de lo que es el gran poder. ¿Qué quiere decir un monopolio? Era ¿no? eso. Sí. El monopolio es cuando existe un productor y muchos compradores que le van a comprar solamente ese productor. Sí. Ahora, en Bolivia hay más marcas de cerveza, Sí. Tú podías ir al Gran Poder y si es que aparecía otra marca de cerveza boliviana, podías comprar esa marca. Otra cosa es que había una presencia masiva de la marca roja, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que cuando hay esta lógica, o sea, tú logras comprar en base a tus demandas y a tus preferencias. Entonces, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, por eso les decía lo que ha pasado este fin de semana en la preentrada. Ha habido incluso un momento en el que se ha tratado de detener la entrada folclórica porque había vendedores que estaban vendiendo de manera independiente la cerveza de la marca roja cuando había un acuerdo en el que ahora la presencia de la nueva cerveza tenía que estar en el Gran Poder, prácticamente reemplazando esa presencia Como monopolística. Han entrado con todo. Que Claro. antes tenía la marca roja. Entonces, el presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos ha dicho, bueno, no podemos tener pasacalles, publicidad, nada de la otra marca. Si esto no se levanta, vamos a detener la entrada y el recorrido. No. Pero cuando tú ibas caminando por la preentrada, los vendedores ambulantes o los que ponen también sus puestos en diferentes partes del recorrido, tenían las dos cervezas. Entonces, ahí esto es interesante porque, por un lado, nosotros no deberíamos prohibir el consumo de otra marca que genera dinero. No pasa a ser parte de la economía cultural, pero genera dinero que está quedándose en nuestro Producto Interno Bruto. Y eso es favorable como Bolivia, ¿no? Tú no puedes limitar el consumo de determinado producto y cerrar, decir, si es que entra esto, tú no lo puedes comprar. Eso es algo interesante que ha pasado dentro de los temas económicos. ¿Qué pasará este sábado? No sabemos, porque a lo mejor si trata a alguien de ir a vender su cerveza roja, no sé, tal vez le van a decir no puedes, va a haber restricciones, no sabemos qué va a pasar. Pero ahí es importante fijarnos que estamos compitiendo, o sea, se ha empezado una lucha entre un producto extranjero y un producto boliviano y estamos mandando 43% del gasto al Producto Interno Bruto del Brasil. Interesante. Otra cosa interesante en términos económicos que ha sucedido es que yo he escuchado estos días declaraciones de un colega economista que decía que se proyectaba que este año el Gran Poder iba a tener un incremento del gasto del 30%, ¿no? Sobre esos 120 millones, 30% más. Ya. ¿Por ¿no? qué? Y ¿En qué se basa? Claro, porque eso es una gran pregunta.
a veces cuando uno hace ese tipo de estimaciones, no puede lanzar, digamos, datos así como a ojo de buen cubero, ¿no? Porque yo podría decir 30%. 50%, 100%, wow, mejor, 100%, imagínense un incremento de 100%, bárbaro. Vamos, ya. ¿No? Pero nosotros tenemos que ir hacia atrás con los datos. ¿No? La alcaldía en ese estudio, que es el único que tenemos, por eso citamos tanto a la alcaldía, porque es el único que tenemos sobre estimación de gastos, nos presenta datos desde el 2012 hasta el 2019, ¿no? En base a qué estimaciones, cómo se han colectado los datos, tampoco estamos del todo muy seguros porque no nos relatan, digamos, ¿no? Cómo se ha hecho este procesamiento de información. Pero desde el 2012 hasta el 2019, la tasa de crecimiento más alta que ha tenido el Gran Poder es de un 22% entre 2013 y 2014. Cuando el mundo era normal, cuando no había habido pandemia de por medio y demás. Pensar que este año, después de que la economía en general ha sido golpeada y también ha sido golpeada la economía de cada uno de los fraternos, va a haber un incremento del 30%, me parece que es un dato muy arriesgado de decir, ¿no? Por otro lado, algo que ha sucedido, que han declarado los bordadores, es que este año ha habido como una baja en la demanda de trajes folclóricos y demás en temas de gasto, porque la demanda en cantidad sigue, ¿no? Pero es como que a lo mejor ya no se le ha puesto como que tanta pedrería para Claro, no elevar tanto los detalle. costos. Claro. ¿No? Y ha sido algo que me ha parecido súper interesante porque una de las bordadoras decía que esto había sucedido porque varios fraternos, al haber atravesado la enfermedad que ha traído la pandemia y haberla pasado mal y demás, se han convertido al cristianismo. Entonces, si tú te conviertes al cristianismo, esa fe ya no convive con la fe que tú tendrías con el Tata del Gran Poder. Ya. ¿En ¿No? serio? Eso no sabía. Claro, o sea, si tú eres evangélico, tú no profesas tu fe a determinadas imágenes. ¿Pero ¿no? bailan igual? Entonces, no, ese ¿no? es el problema. Porque ya no pueden bailar. Por eso ahí te digo. Entonces, Claro. si es que, digamos, antes había 49,000, si no me equivoco, es el porcentaje estimado de participantes, y de ahí se ha mermado por un tema de conversión religiosa, hay menos personas que van a pagar por productos dentro del Gran O Poder. incluso muertes que han habido. Ese es otro punto. Son muchas variables. O sea, Factores. siento que pasan muchas cosas que evitan que realmente alguien pueda decir 30% va a aumentar, wow, qué genial. Pero, a ver, tú dinos, ¿cómo podría hacerse esto de una manera correcta y qué beneficios tendría que tengamos estas estimaciones bien puestas? Mira, para hacer una recolección de datos, que es bien necesario, porque el tener datos visibiliza una realidad, ¿no? Si ahorita nosotros no tenemos datos sobre, digamos, cuántas personas bailan en el Gran Poder, de qué edad a qué edad, si son hombres, si son mujeres, a qué se dedican, nosotros solamente sabemos que son muchos, ¿no? Claro. Pero visibilizarlos así estadísticamente, demográficamente, no tenemos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo debería hacerse este relevamiento de información? Primero hay que hacer una planificación de un cronograma que debería iniciarse ni bien se inicia el calendario festivo, ¿no? Porque es ahí donde se comienza a gastar. Tú tienes que ir a comprar tu parada, tu sombrero, tu matraca, tu lo que sea, para ir a la primera recepción social, digamos, ¿no? Y entonces tiene que alguien, encuestadores, un equipo, ir a preguntar cuántos ha gastado, cuántos trajes ha vendido, cuál era el precio de esos trajes que ha vendido y empezar ahí hilar, digamos, los datos hasta lograr colectar, digamos, un gasto conjunto. Ahora, cuando uno habla del gasto que se realiza en esta festividad, es bien interesante y uno tiene que saber cómo se va a hacer el trabajo de campo yendo. Si tú nunca has ido al Gran Poder o nunca te has pasado por una recepción social y te has quedado todo el día ahí, tú no vas a saber qué tipo de datos colectar. Algo interesante que a mí me pasaba cuando yo hacía mi relevamiento de información para la tesis doctoral es que, por ejemplo, en los fines de semana, durante el calendario festivo, en las inmediaciones del templo, se instalan señoras que venden mixtura del color de la fraternidad que está llevando adelante la actividad litúrgica dentro del templo. Esto es parte de la economía, o sea, tú contabilizar cuánta mixtura se ha vendido es parte del movimiento económico del Gran Poder. Por otro lado, ¿cuántas flores se venden para que los caballeros guías y las señoritas guías le entreguen una ofrenda al Tata del Gran Poder cuando suceden estos eventos litúrgicos?
Otra cosa fabulosa, se instalan, por ejemplo, puestos de maquillaje y peinado ambulantes al frente del templo, ¿no? ¿Cuánto se gasta en este tipo de... Las cholitas van, se hacen peinar las trenzas, las bailarinas... y no es la entrada, ¿no? O sea, son las actividades previas a la entrada, ¿no? El maquillaje, incluso hay colocado de pestañas, las uñas, todo eso. Entonces, todo este tipo de cosas uno lo tiene que conocer. Otra cosa que no se considera, por ejemplo, que está invisibilizado, es cuánto se gasta en el atuendo que se va a cambiar al Tata del Gran Poder. O cuánto se gasta en los distintivos que llevan los pasantes, porque ellos llevan como unos medallones aquí. Incluso se utilizan peluches para hacer una cosa más vistosa. Entonces, todo este tipo de cosas hay que visibilizarlo bien y también categorizarlo bien. O sea, ¿qué es importación? Por otro lado, ¿qué es producto nacional? ¿Cuántas personas intervienen en el proceso productivo? Y otra cosa que tampoco nosotros sabemos ahorita a ciencia cierta es cuántas exportaciones genera el Gran Poder. Porque cuando uno habla con los bordadores y demás, y también tiene la posibilidad, yo he tenido la posibilidad de contactarme con fraternidades en España principalmente, cómo llegan los trajes folclóricos para que los residentes bolivianos en España bailen, digamos, ¿no? Incluso hay intercambios entre fraternidades, eso igual es bien interesante porque... Es un universo enorme. Es un universo, ¿no? Sí. Entonces, hacen intercambios, digamos, no sé, la señoría Liñimani tiene su filial principal aquí y tiene filial en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Canadá. Y para una recepción social puede ser que los principales líderes folcloristas, pasantes, guías, fundadores de Sao Paulo vengan hasta el Gran Poder para poder compartir con su filial que está en Bolivia. Entonces, hasta datos en temas de comercio internacional deberíamos tenerlos contabilizados dentro de lo que es el gasto del Gran Poder, diferenciando qué es hecho en Bolivia, qué es importado, qué es economía cultural y qué es economía convencional. Creo que es muy interesante y muy necesario tener justamente todos estos datos para saber en realidad cómo se mueve la economía, cuánto genera para el país, cuánto genera por fuera también, ¿no? Entonces es necesario tenerlo. No, y aparte yo sé que nos están viendo en los ministerios y creo que es donde se tiene que escuchar esto. Suban el volumen. Espero que realmente sea algo útil como para poder empezar a planificarlo, porque lo que cuentas, Vale, y lo que nos estás mostrando es que no es pues así nomás, no es lanzar una estimación como sea. Claro. Es una fiesta compleja que no se limita este fin de semana, es una fiesta que ha empezado desde hace mucho, que va a continuar después y es un movimiento que hay que tomar muy en cuenta. Vale, siempre que hablamos contigo nos queda corto el programa. Siempre. El bloque será. El bloque nos queda. Vamos a negociar. En el sector. Muchísimas gracias, Vale, por haber estado con nosotros. Realmente siempre nos das como muchas más luces, ¿no?, de lo que queremos hablar y profundizar. Realmente esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan profundizado junto con nosotros este tema, que es un universo entero, justamente es el Gran Poder. Lamentablemente estamos llegando al final del programa. No, ahí estamos en el final, nos están Sí. votando. Chao. Chao. Nos vemos mañana. Disfruten. Ay,